Bien, en el video de hoy vamos a trabajar el- la representación de modelos de sistemas de control de circuitos como el RLC. Si bien ya tenemos una representación para los circuitos RLC y ese es su esquema eléctrico, contar con una representación de sistemas de control o de diagrama de bloques nos da la ventaja de poder intercambiar estos diagramas con otros bloques funcionales o con otros sistemas, por ejemplo el calentamiento del agua, el calentamiento de una habitación, la humidificación de una habitación, el funcionamiento de un rayo ultravioleta y todos esos actuadores funcionando sobre una variable a controlar. Típicamente cuando tenemos un escenario donde podemos controlar algo, empleamos el diagrama de bloques para poder representarlo y se vuelve un lenguaje común, una estrategia típica para poder comunicar. Además, esa estrategia común tiende a emplear el lenguaje de la transformada de Laplace. Entonces, siempre arrancamos por precisamente hacer eso. Vamos a convertir este diagrama en un diagrama de la transformada de Laplace con una resistencia, con un inductor y con un capacitor. Fíjense, lo importante de acá es que todos los componentes son tratados como si fueran del mismo tipo o de la misma naturaleza, que esa es la propiedad característica o fundamental de la transformada de Laplace y por eso es que la realizamos. De acá podemos desarrollar algo que se llama ecuación de transferencia. La ecuación de transferencia lo que nos dice es, si esta es la entrada de nuestro sistema, entrada del sistema y esta es la salida del sistema, la ecuación de transferencia es la relación matemática que existe entre la ecuación de entrada y la de salida, tal que la salida sea un resultado de la ecuación de transferencia multiplicada por el valor de entrada. ¿Sí? Esa es la característica. Podemos hacer un despeje acá, que también es muy típico para representar la ecuación de transferencia, que es igual a decir que, la salida sobre la entrada. ¿Sí? Lo importante de la ecuación de transferencia es que es algo que depende solamente de las componentes de nuestro sistema. ¿Sí? Es algo que depende solamente de las variables internas del sistema. Ahí no se ve nada. Capaz me convenga cambiar de representación. Bueno, cualquier cosa lo filmo de nuevo. Entonces, nuestro objetivo es encontrar la ecuación de transferencia. Saqué el valor que multiplicado por el valor de entrada o la función de la entrada nos va a dar el valor de la salida. Típicamente, y acá empleando un planteo a partir de la ley de Ohm, podemos decir lo siguiente. Primero podemos averiguar la corriente total, I de S. I de S es igual a la entrada dividida por la impedancia total, es decir, R más SL más 1 sobre SC. Y ahora, el voltaje en S, o el voltaje de salida, es igual a la corriente total multiplicado 1 sobre SC.
o la reactancia capacitiva. Entonces, implementamos o reemplazamos esto acá abajo y nos queda que 1 sobre SC dividido R más SL más 1 sobre SC por el valor a la entrada es igual a la salida. Entonces, esta se convierte en nuestra ecuación de transferencia. Para otros sistemas no va a ser tan fácil poder describir cuál es la ecuación de transferencia. Entonces, vamos a tener que consultar a otras estrategias para poder llegar a su representación. Eh, por ello, vamos a presentar en esta ocasión a los diagramas de bloques embebidos por estas características de los circuitos. ¿Sí? Si se fijan, podemos plantear otras ecuaciones que nos van a ser esenciales para poder aplicar nuestro diagrama de bloques. Por ejemplo, que la corriente por la reactancia capacitiva es igual al voltaje de salida. A su vez, que el voltaje de entrada menos el voltaje sobre el capacitor es igual al voltaje aplicado sobre tanto la resistencia como el inductor. Y este voltaje dividido la impedancia de la primera parte, ¿sí? De R más SL, es igual a su vez a I total. Entonces, podemos plantear que nuestro valor de entrada al cual le restemos el voltaje a la salida, ¿sí? Y por XS y XC dividido 1 sobre R más SL y multiplicado por XC. XC dijimos que es 1 sobre SC, nos da el voltaje a la salida. Y acá retroalimentamos. He aquí el diagrama de bloques. Típicamente el diagrama de bloques agrega un desarrollo más, que es el siguiente. Cuando tenemos componentes en serie, ay, eh, ahí, o acá, sí, ahí. Vamos a verificar en el material. Este material va a estar disponible para que ustedes lo puedan leer, que tiene la explicación de no solo un tipo de diagrama, sino del resto también, de otras configuraciones. Podemos plantear querer individualizar a R y a SL. ¿Cómo individualizarlas? Bueno, por ejemplo, podemos plantear que la ecuación 1 sobre R más SL es igual a 1 sobre R sobre 1 más SL sobre R. Si se fijan, lo que hice fue pasar dividiendo R tanto a numerador como a denominador. Y conociendo que la ecuación de transferencia característica de una retroalimentación negativa es G sobre 1 más G por H,
podemos reemplazar acá y decir que G es 1 sobre R esto es igual a 1 más 1 sobre R multiplicado SL. Entonces, podemos seguir desarrollando nuestro diagrama de bloques como entrada en S es igual a una retroalimentación negativa con otra retroalimentación negativa con el bloque 1 sobre R, el bloque SL retroalimentado. Vamos a dibujarlo bien a esto. Y el bloque 1 sobre SC, la salida en S y la retroalimentación final. Y ahí tenemos la representación de bloques de nuestro sistema. Ahora, lo único que faltaría hacer es su resolución. Su resolución no va a ser otra que la ecuación de transferencia característica del sistema que habíamos planteado anteriormente. 1 sobre C, R más SL, 1 sobre SC. A esta ecuación característica la podemos implementar en diferentes escenarios eh, para poder operar y obtener las respuestas, ¿sí? Las respuestas a los estímulos. La entrada también puede ser nuestros estímulos al sistema y nuestra salida pueden ser nuestras respuestas, ¿sí? Nuestras respuestas, cómo se va a comportar el sistema como resultado de un estímulo. Eh, ya que estamos, vamos a utilizar el caso típico del escalón unitario. Entonces, la salida en S es igual a la entrada en S por la ecuación de transferencia. En este caso vamos a tener un escalón unitario, 1 sobre S, por 1 sobre SC sobre R más SL más 1 sobre SC. Podemos operar acá multiplicando tanto numerador como denominador por SC y esto nos queda 1 sobre S multiplicada por 1 más RCS más LCS cuadrado. Acá, como habíamos aplicado anteriormente, vamos a realizar Bhaskara, ¿sí? Para realizar Bhaskara en este caso vamos a volver a nuestro escenario típico. Vamos a GeoGebra. Planteamos los valores para R, por ejemplo, 1 kiloohmio. Para C, 10 microfaradios. Hay mili, 10 micro.
L igual a 100 milihenrios. Y planteamos nuestra parábola. 1 más R por C x más L por C x cuadrado. Vemos que es una parábola con raíces reales. ¿Sí? Si nos fijamos, tiene raíces reales. Eso quiere decir que su comportamiento va a ser el de exponenciales que se restan entre sí. Entonces podemos encontrar estas raíces. Una está en menos 9898. S o salida expresada en términos de la variable compleja es igual a 1 sobre S más 1 sobre S menos 9888. ¿Pero así? Bueno, 9898. Se parece. Más 1 sobre, y la otra raíz se encuentra en menos 101. S menos 101. Aplicamos la antitransformada de Laplace. Su signo es esta L a la menos 1 cuando estamos haciendo una antitransformada. La antitransformada de todo esto es escalón unitario 1 más E a la menos 9898t más E a la menos 101t, que es una señal con una forma que tiene la siguiente gráfica. Y eso sería todo el ejercicio resuelto. Para otros escenarios vamos a encontrarnos que se nos van a presentar tanto datos de circuitos como el diagrama con el que arrancamos, y otras veces vamos a tener ya el diagrama de bloques como el que estamos viendo en pantalla, con términos representados en S, y debemos encontrar la ecuación de transferencia. Para ello hay que simplificar el diagrama de bloques a partir de álgebra de bloques. Una vez que tenemos eso, planteamos la respuesta en función del estímulo a la ecuación de transferencia. Típicamente va a ser el escalón unitario. Encontramos las raíces, ya sean reales o imaginarias, para plantear nuestras fracciones parciales. ¿Sí? Acá anotamos fracciones parciales. Aplicamos la antitransformada de Laplace y nos da lo que se llama respuesta temporal. ¿Sí? Esto es igual a S de t y no a S de S. Ahora sí, muchísimas gracias. Saluditos.